Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D con confirmado técnicamente la economía en recesión. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Economía en recesión. ¿Te acordás la frase estamos mal pero vamos bien? Sí. Yo le diría estamos mal y seguimos mal, ¿no? Y no vamos bien. Y pero, vamos peor. Claro, el tema acá, el hashtag es Gran Depresión. Acá el tema que permanentemente se instalan esperanzas sobre el futuro, pero cada indicador que escuchamos, indicadores que ni siquiera hablamos nosotros, Unión Industrial Argentina, ¿sí? Y escuchamos a la Unión Industrial Argentina y de pronto no te está dando buenas perspectivas de lo que va a ocurrir a futuro. Pero tenemos que ordenar un poquito este tema, que lo vamos a plantear con los propios entrevistados. Pero hubo muchos temas en la semana, ¿no, Agustín? Y uno de los temas es el 4-1 y no precisamente los de River que perdimos por penales, sino que el 4-1 se refiere a la que perdimos, dije, a la Corte Suprema de Justicia y en el fallo a favor de los jubilados. A ver si tenemos la placa ahí. Para sintetizar de qué se trata y demás, se jugaban dos indicadores para los juicios, para aquellos jubilados que reclamaban la actualización en el rango del año 1995 al año 2009. Se debería aplicar el ISBIC, o sea, más una actualización del 435%. El gobierno dijo, no, vamos a aplicar el RIPTE, el 178%, o sea, la pérdida que tenían los jubilados en esta actualización es de un 257% sobre ese haber que estaba en disputa. En conclusión, la Corte falló en favor de los jubilados. Y de acá a futuro le dijo al Congreso de la Nación, ustedes tienen que poner el índice, no lo tiene que poner el Poder Ejecutivo. ¿Y qué índice, no? Porque no se aclaró todavía. O sea, quedó abierta la puerta como para encarar la construcción de algún índice. Esto obviamente para los futuros fallos. Había 11.400 casos en la Corte Suprema, 150.000 se estiman que son los fallos que están dando vuelta en las distintas instancias de la justicia, más los fallos que pueden venir. Pero después un especialista en el tema nos va a contar un poco también de qué se trata, porque hay muchas asignaturas pendientes, como por ejemplo la movilidad. Bueno, pero acá tenés una segunda lectura de esto también, más allá del impacto directo, del caso de los jubilados, lo que van a recibir o no, que es la lectura que de esto terminan haciendo los inversores especulativos que hoy tienen dinero colocado en Argentina, y esto se está viendo en la evolución del riesgo país. ¿Te acordás que acá en el programa ya hace un par de semanas que venimos siguiendo de cerca y te venimos contando por qué hay que prestarle atención a este riesgo país que sube, hoy se acerca ya a los 800 puntos básicos? Esto es una medida que vuelve a ser importante después de muchos años, dado el nivel de endeudamiento que tiene la economía argentina, dada la necesidad de refinanciar esa deuda y cómo este aumento del riesgo país te aumenta el costo justamente de tener que refinanciar esa deuda.
¿Y por qué se ve vislumbrado en esta variable, esto del aumento del riesgo país, que preocupa tanto? Porque la lectura de este fallo de parte del mercado financiero y quienes mueven sus capitales alrededor del mundo fue negativa. Lo tomaron como una señal de debilidad del gobierno que no logró acomodar... debilidad política, ¿eh? Claro, no logró acomodar las cosas en la Corte para lograr un fallo como el gobierno pretendía, que no era este fallo adverso, sino el contrario. Entonces, esto también empieza a jugar en un panorama económico que más allá de la realidad, de lo cotidiano, del día a día, hoy cuando arrancamos te decía, se confirma técnicamente la recesión porque el INDEC sacó datos de la evolución del PBI para el tercer trimestre del año y marcó una caída de 3.5, venía de una caída el trimestre anterior también de 4 puntos, con lo cual ya 2 trimestres consecutivos de variación negativa te confirma la recesión. Pero digo, en esta economía que está en recesión, en esta economía donde caen las ventas, en esta economía que no logra revertir y que cada vez profundiza más, por eso el hashtag de hoy que pusimos de Gran Depresión, esta realidad económica que nos afecta negativamente a todos, se suma esta cuestión en el plano financiero a la cual hay que seguirla de cerca y hay que prestarle mucha atención porque existe la posibilidad en algún momento de empezar a enfrentar nuevamente una crisis de las características de las que sufrimos los últimos meses a lo largo de este año con la suba del dólar y con toda esa dinámica que tanto después repercute hacia lo interno en términos de traslado a precios, disparada inflacionaria y todo lo que sufrimos a lo largo de este año. Por eso digo, este fallo, además de todo lo que explicaste, es importante por eso y hay que seguir de cerca cómo lo van tomando esos sectores, ¿no? Vamos a una placa que tenemos, los indicadores. Todas las semanas le pasamos algún indicador. Fue lo que se publicaron en los distintos medios. La fuente es la Unión Industrial Argentina. Señores, se profundizó el derrumbe de la industria. Un 5,3% en el mes de octubre. Y pasamos a la próxima placa, donde podemos ir desagregando qué es lo que ocurrió en la industria, ¿no? La cadena textil, indumentaria, una caída del 23%, minerales no metálicos 14%, sector automotriz 11,8% y industria metalmecánica 9,1%. Cortamos acá todas las semanas porque queremos ir de lo macro a lo micro, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, Chivilcoy, Paquetá, despido de trabajadores. Cuando vemos Siam, ¿sí? Algunos se acuerdan de su abuelita, de su mamá, la heladera Siam y demás, despidos y cierre, y posible cierre de la fábrica. Bueno, esto es lo que está pasando. El gran número es el dato que te da la Unión Industrial Argentina. Y el que vos humanizás son los trabajadores que, por ejemplo, en Chivilcoy fueron en contra del intendente porque no buscó proteger su fuente de trabajo. Bueno, ya que hablas de empleo, de cómo esto afecta y citas casos particulares, también estos días el INDEC publicó los datos de empleo. Sí, señor. Que tiene que ver con el desempleo, que para el tercer trimestre de este año marcó un 9%, que es un crecimiento, porque esto no hay que referirlo, porque algunos dicen veníamos de 9,6, esto fue el trimestre inmediato anterior. La realidad es que esto debe compararse contra el mismo trimestre del año anterior, por cuestiones de estacionalidad, y ahí tenías un dato, el tercer trimestre del año pasado, de 8,3%, de manera que está subiendo el desempleo en Argentina. Cuando vos tomás mujeres, varones, la tasa de desempleo en las mujeres es más alta, es de un 10,5%, en los varones es más baja. Nos acompaña hoy una mujer y vamos a aclarar otras cosas que estamos en favor de que no ocurra esto. Por ejemplo, no solamente el desempleo, la desigualdad salarial, ¿sí? Hay un conjunto de factores que está vinculado casualmente con este gran movimiento que estamos viendo a partir de las mujeres. Desigualdad salarial, ¿no? Es otro de los temas también que ocurre. Bueno, de hecho, y ahora tenemos invitados economistas y lo vamos a hablar, pero de hecho la tasa de desempleo cuando uno la mira quizá esperaba que fuera más alta todavía, pero hay algún factor ahí dando vueltas que tiene que ver, por ejemplo, con el aumento en la actividad. Y cuando vos mirás la actividad, me refiero a más personas que buscan activamente trabajo, que se incorporan, y cuando vos mirás ahí hay una participación fuerte de sectores de mujeres mayores de, no me acuerdo ahora el número exacto, 29 años, 30 años, pero digo, hay un fenómeno de, dada esta situación de deterioro económico, muchas mujeres que empiezan a incorporarse por necesidad más fuertemente al mercado de trabajo. Esa es una de las cosas que se ve ahí en los datos que salieron. Bueno, ya mismo vamos a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Bueno, tenemos, primero un economista, Ramiro Castineira, muchas gracias por estar en el programa. Un abogado, señores, el doctor Matías Cremonte, abogado laboralista. Otra vez ataque, no lo planteamos en el editorial, ataque a la justicia cuando un juez falló en favor de los trabajadores. Eso fue lo que pasó. ¿Lo vamos a contar después? Claro. Bueno, muy bien.
Un empresario textil, Damián Regalini, bueno, no vas a contar. Acá los números son muy fríos, los números marcan un indicador, qué es lo que estás viviendo en el día a día y lo que vive la gente del sector. Bueno, de tu lado. Sí, y de mi lado tengo acá amigos de la casa. Tengo acá a Santiago Fraschina, economista también, lo conocen, de la Universidad Nacional de Avellaneda ahora. Mercedes La Gioiosa, también una amiga de la casa, economista también, y mujer, como vos citabas al principio, que teníamos una mujer en el living, es ella, Mercedes La Gioiosa. Con ellos dos trabajé en algún momento, o ellos trabajaron y yo acompañaba. Y vos hacías que trabajabas. Bueno, es un tema que entra fuera del aire, señores. Vea, Economía 4D te permite este tipo de deslices. Bueno, y un referente de APOPS. APOPS son los trabajadores del ANSES, ¿no es cierto? Y me refiero al secretario de prensa, ¿sí? Estamos hablando con Andrés Álvarez, ¿no? Andrés, bueno, escuchamos el fallo. Dijimos que hay una asignatura pendiente, que es la movilidad jubilatoria. Sí, bueno, en realidad el fallo, digo, le toca a como muchos 150.000 jubilados, es importante, es para celebrar, primero por la derrota política que significa para el gobierno nacional, que viene dándole palo y palo a los jubilados, a las jubiladas, pero la asignatura pendiente y lo importante y lo que tenemos que empezar a construir es que la Corte Suprema decida la inconstitucionalidad de la ley de movilidad jubilatoria, la ley de ajuste jubilatorio que se cumplió ahora hace un año se dio y que condenó a la miseria y al hambre a la mayoría de los jubilados argentinos. Y no solo a los jubilados y jubiladas, también a los pibes y pibas de la asignación universal por hijo. Te quiero hacer una pregunta, porque a veces se simplifica, y muchos colegas economistas simplifican, bueno, lo que pasa es que metieron a jubilar un montón de gente que no aportó, ¿sí? Entonces empiezan a explicar como argumento las causas del desfasaje que tiene el ANSES. A veces en muchos casos que no aportaron... No, eso no es cierto. Bueno, pero quiero decir esto. Muchos casos que no aportaron, el que no aportó fue el empresario. Claro, en realidad las moratorias vienen a resolver cuestiones que están ligadas a políticas neoliberales que empujaron a jubilados y a jubiladas, por ejemplo, durante los 90, a no tener aportes, a no tener trabajo. Vienen a resolver cuestiones propias de las políticas que estamos viviendo en la actualidad. Y es mentira que no hacen aporte. Los jubilados pagan como corresponde todos los meses una parte de lo que cobran, de la jubilación. De lo que cobraban, porque en realidad con la ley de reparación histórica borraron las moratorias y pusieron una dádiva, que es la pensión universal por adulto mayor. El jubilado paga como corresponde ese plan por moratoria para tener su jubilación. Digo, y hay que ser muy claros, son esos mismos patrones que hoy nos gobiernan los que no le hacían los aportes a los jubilados y jubiladas que después se tuvieron que sumar a las moratorias por ser víctimas, y esto hay que aclararlo, eran víctimas de esas políticas y esos patrones, y que el gobierno nacional de ese entonces vino a resolver eso, una deuda pendiente con millones de jubilados argentinos, y que bueno, pareciera como que hay que agradecer, y en realidad tienen un derecho los jubilados argentinos. La jubilación pública es un derecho constitucional y el Estado debe garantizar ese derecho. Señor Andrés, vos desde el ANSES, porque el argumento del gobierno es, bueno, pero no se puede pagar esto, es insostenible, no se puede... ¿No se puede pagar tantas jubilaciones? Eso es lo que dice el gobierno. Bueno, en el mundo hay políticas que se pueden poner en marcha. Digo, es contradictorio que un gobierno que pretende que no haya recibos de sueldo en la Argentina, bueno, por otro lado pretenda que haya mayores aportes para solventar las jubilaciones, digo. Y además que hay que ser claros, acá lo dijimos muchas veces, las jubilaciones se pagan, y esto a grandes números, el 50% con impuestos y contribuciones, el 50% con impuestos y el otro 50% con contribuciones patronales. Y la verdad es que el gobierno ha puesto en marcha una política decidida para eliminar esos impuestos que iban a solventar en Argentina y en el mundo el pago de jubilaciones y pensiones. Entonces digo, plata hay estrategias para que haya mayores ingresos para pagar jubilaciones, pero el gobierno hace todo lo contrario. Por lo tanto, claro, si vos pones en marcha una política para destruir la seguridad social, para generar las condiciones de vaciamiento de ANSES y justificar la privatización, claro, no vas a tener plata. Pero en realidad, durante muchos años en Argentina, ANSES fue la locomotora de las principales políticas públicas. Bueno, aprovecho esto para meter en el debate a los economistas. Seguimos con el resto de los sectores, porque esta situación y lo que está viviendo el ANSES tiene que ver con el compromiso del gobierno, con el Fondo Monetario, por ejemplo, de déficit cero. Y eso tiene que ver con la recesión que te venimos contando. Arranco con la mujer. Quiero agregar, que la excusa del gobierno sobre estas cuestiones es que no tiene plata.
Digo, cuando tuvo que pagar 17.000 millones de dólares de intereses de deuda, se dio todas las mañas para hacerlo. Nosotros laburamos en algún momento en algún bono para los jubilados y decíamos, el gobierno hoy puede cobrar bienes personales, aquellos que blanquearon, son 100.000 millones de dólares que están afuera, que no pagaron impuestos antes y tampoco pagan ahora. Si uno le aplica una tasa del 2,5, por ejemplo, obtiene, claro, recursos por 100.000 millones de pesos, por ejemplo. O sea, si el gobierno hoy aplica medidas donde los beneficiarios de este modelo puedan tener una contraparte, plata no va a faltar. El tema es que la excusa siempre es eso, pero ¿cuáles son las prioridades del gobierno? Las prioridades del gobierno siguen siendo pagar intereses de deuda y por eso acudir al Fondo Monetario. Vamos a otra parte del estudio con una visión, creo que diferente, el licenciado Ramiro Castiñeira. ¿Cómo estás? Mira, el déficit fiscal, sí. 7 puntos del PBI, sí. Tanto en el 2015 como ahora, o sea, el gradualismo no hizo nada, no modificó esa realidad. De esos 7 puntos del PBI, la mitad lo explica el ANSES. El ANSES está quebrado, no tiene plata. Y el estado más grande también está quebrado. O sea, yo te digo, la mitad es el ANSES y las otros como pueden ser salarios y otros gastos. También está quebrado. Tiene, ya te digo, un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, tanto en 2015 como en la actualidad, antes de tocarle el timbre al FMI, es equivalente más o menos a 30.000 millones de dólares. Para poner referencia, porque si no nos perdemos, en Europa... vos sabés que comparten la moneda única que se llama euro y tienen ellos, para tener estabilidad macroeconómica y no abusar de la maquinita, directamente no prenderla, el límite es tener un déficit fiscal de 2 puntos del PBI. Estamos hablando de que Argentina, tanto en el 2015 como ahora, tienen un déficit fiscal que triplica el máximo tolerable en la Unión Europea. Es decir, Argentina intenta cubrir este gran bache fiscal en su momento, reventando las AFJP o reventando las reservas del Banco Central. No hay que recordar de que se fueron, directamente el gobierno se fue vendiendo hasta dólar futuro. O sea, no había más nada para vender. Y después, este nuevo gobierno cuando llega, como ya no tenía nada para reventar, empieza a tomar deuda. Porque en vez de solucionar y achicar el déficit fiscal, lo que hace es empezar a tomar deuda. Primero se endeudó 2 años con el sector privado, tomando el equivalente a 80.000 millones de dólares. Y eso te advierte... que el ajuste, que no hizo nada, porque directamente el déficit fiscal era lo mismo, es de esa magnitud en 2 años. Y después, como el sector privado se dio cuenta de que el ajuste no se estaba haciendo, se corre y salió el gobierno desesperado a buscar financiamiento ahora del FMI. La realidad es que este bache fiscal nos está devorando, descapitalizando, estamos a punto de nuevamente prender la maquinita si es que Argentina no hace el ajuste. Ahora, eso te iba a preguntar, antes sí, y ahora... pero quiero sintetizar más. Él está siendo crítico del gobierno anterior y del gobierno actual, para que les quede claro a ustedes, ¿no? Ahora sigamos la película. Pero la pregunta era, y ya lo dijo Fraschina con la otra visión, pero la pregunta es, esta política de déficit cero que el gobierno anuncia, por lo menos, para vos, primero, ¿está bien? Y segundo, ¿es alcanzable o no ya a esta altura? El déficit cero es un eslogan, primer punto. El déficit para el año que viene son 4 puntos del PBI. Hoy se publicó, vos sabés muy bien, se acaba de publicar desde el FMI el borrador del acuerdo, donde dice muy bien, te mando los 7.000 millones de dólares, la que ya no te presta el mundo, para poder pagar, entre otras cosas, jubilaciones, para no prender la maquinita, porque si prendemos la maquinita, volamos en inflación con 7 puntos del PBI. O sea, ¿por qué no prende el gobierno la maquinita? Porque volamos en inflación. Entonces por eso está desesperado buscando plata por todos lados, en vez de hacer lo que tiene que hacer, que es el ajuste. Al margen de eso, es decir, si yo te digo que el déficit que está en el acuerdo son 4 puntos PBI, que te estoy diciendo que aún haciendo cierto ajuste va a ser el doble del máximo tolerable en la Unión Europea, lo cual te muestra el desfasaje que tiene Argentina. Argentina tiene un déficit fiscal, vamos a ponerlo en otra magnitud. Si es un mes, solo puede pagar 3 semanas. En la última semana vive o de maquinita con Cristina o de deuda con Macri. Y ahora, este ajuste que implica el ir al objetivo de déficit fiscal, ¿es recesivo? ¿Más recesivo? Hoy la economía está en recesión. El proceso recesivo no es de los últimos meses. El proceso recesivo en Argentina arrancó con el cepo. O sea, cuando Cristina asumió su segunda presidencia, arrancó la recesión. Toda la segunda presidencia de Cristina fue en recesión. Toda la primera presidencia de Macri es en recesión. Argentina va 8 años en recesión. No es nuevo lo que estamos viviendo. Es un colapso del sistema de directamente vivir del Estado, cerrar la economía y directamente colapsar porque ya nadie produce.
Ramiro, vamos al debate, no, pero más allá del debate. Yo veo esto para los economistas que tienen tu formación, sos un profesional, obviamente, distintos paradigmas que se van a discutir acá. Cuando se habla de ajuste, yo tomo la palabra ajuste, pero a veces digo, pero no pensás en tu abuelo, no pensás en tu padre cuando dicen que hay que apretarle a los jubilados. En definitiva, bueno, no podemos apretar a otros que no sean los jubilados, porque sabemos que hay mucha gente que laburó y laburó en negro, y laburó en negro, vos tal vez eras muy joven, laburó en negro en época de procesos militares, donde si alguno asomaba la cabeza le pegaban un tiro. Y entonces, y después pudo eventualmente regularizar. O sea, en ese momento los sindicatos estaban dormidos y demás. A ellos, justo a ellos, tomarlos como motor o no podemos mirar para otro lado. Por ahí pasa mi comentario a los que tienen tu visión, ¿no? Mira, es increíble. Argentina arrancó esta necesidad de ajuste, mismo con Cristina, cuando arrancó lo dibujaba con la sintonía fina. O sea, ella misma se daba cuenta. Pero saquemos a Cristina acá. Saquemos la visión del jubilado que no tiene, el que no le alcanza. A ver, el que se está cagando de hambre. ¿Sabes dónde hay que hacer el ajuste? Sí. Es muy claro. Sí. Justamente iba a ese punto, porque Cristina, cuando arrancaba la quita de subsidios, orgullosa decía de que le iba a sacar los subsidios a los casinos. O sea, estuvimos financiando los casinos, subsidiando los casinos con energía gratis, y acumulando déficit fiscal y acumulando inflación. Ese era como ya sabemos, las piletas climatizadas en Puerto Madero o en el norte de la capital. Es decir, estamos hablando de que el despifarro del gasto público en subsidios generalizados llevó a un colapso del Estado. A ver, pusieron pileta climatizada. ¿Por qué tengo que matar a un jubilado? Esa es la pregunta. Hay que ver acá, yo te estoy hablando justamente de que acá no hay que ir contra el jubilado, eso es obvio. Acá hay que ir contra el despilfarro del gasto público en subsidios que son directamente ridículos. Por ejemplo, en lo que estábamos hablando, subsidios directamente en Argentina, que se creía dueña, no sé, parte de la OPEP y regalaba la energía al mismo tiempo que traía un barco regasificador que salía 13 o 15 dólares el millón de BTU, que para decirlo es, a toda la población era el costo $1 y el barco lo pagaba el Estado, ya te digo, descapitalizando, tomando las reservas del Banco Central, le pagaba al barco porque si no el barco se las pira. Es decir, y de hecho, ¿por qué se fue ahora el barco? El barco se fue porque Argentina está en recesión y está en un ajuste importante como para saber, ya no hay ni plata para el gas del invierno que viene. O sea, la situación es tan delicada que el Río País está en 800 puntos. Sí, eso es dramático. Vamos con la otra campana, debate económico. Frachina, escuchabas, ¿cuál es tu visión de esto? Decir que el sistema previsional quiebra cree que es una empresa privada, es no saber nada. Los sistemas previsionales o los financiás o los desfinanciás, no quiebra. Entonces vos construís un modelo económico para financiar el sistema previsional o construís un modelo económico para desfinanciarlo. Claramente lo que está pasando ahora se está desfinanciando, no quiebran, sino que se está desfinanciando el sistema previsional por un objetivo claro que tiene que ver con un pedido del Fondo Monetario Internacional, porque obviamente me imagino que debe tener el FMI intereses en la plata que está ahí en el sistema previsional, no para pagar a los jubilados, sino para otra cosa. Después, el estancamiento de 8 años, el 2015... dicho por el INDEC del gobierno de Macri, se creció 2.5, lo dijo el INDEC de Macri, o sea, Cristina se va con un crecimiento económico de 2.5, con lo cual 8 años de recesivo no lo dice nadie. Se instalan mitos que después es muy difícil desarticular, pero si vas a los datos del mismo INDEC de Macri, te está diciendo que dejaste la economía, Cristina dejó la economía 2.5 creciendo. Y el otro punto importante siempre, el endeudamiento externo del gobierno de Macri no es para financiar déficit fiscal, eso también es otro mito del liberalismo. El déficit fiscal es en pesos, ellos se endeudaron en dólares, 150.000 millones de dólares de endeudamiento externo, 1.300 dólares de deuda externa por segundo, y eso no es para financiar el déficit fiscal, sino que eso es para financiar el déficit externo que el gobierno de Macri hizo crecer. Primero por fuga de capitales, más de casi 70.000 millones de dólares de fuga de capitales con el fin de la regulación cambiaria. Los grupos económicos, en vez de invertir en la Argentina, empezaron a fugar capitales. Segundo, la avalancha importadora. Eso también se paga en dólares. El año pasado, en términos nominales, tuvimos el déficit comercial más importante de la historia económica argentina con 8.000 millones de dólares. Y tercero, Macri desregula la remisión de utilidades de las multinacionales y Carrefour, en vez de invertir en la Argentina, despide 5.000 trabajadores en la Argentina porque remite los dólares a su casa matriz
que queda en Francia. Con lo cual, ¿de dónde vas a sacar los dólares para financiar la fuga de capitales, el pago de importación y la remisión de utilidades, que al mismo tiempo le decís al sector que más dólares genera, que es el complejo agroexportador, que ni siquiera tienen que liquidar los dólares en la Argentina, sino que lo pueden dejar en el extranjero? Bueno, la única manera de financiar ese déficit externo es a través del endeudamiento externo del Estado Nacional, que es lo que hizo crecer Macri durante 2 años y el mes de este año, enero, que fue el último bono que nos prestaron de 9.000 millones de dólares, que obviamente el sistema financiero internacional ve que vos vas a un default unilateral en algún momento. Lo único que está tratando ahora de hacer Macri con el Fondo Monetario Internacional es no tener que defaultear en la deuda del año que viene, y el FMI lo que le exige, como exigió siempre en todos los países del mundo, es ajuste fiscal para garantizar el pago de la deuda pública. El año que viene vamos a pagar 1.100.000 pesos por minuto de deuda pública, que es lo mismo que decir 19.000 pesos por segundo de deuda pública. Ahí claramente tenés plata para poder financiar, por ejemplo, el sistema previsional, y además no vas a reducir el déficit, porque ellos siempre hablan del déficit primario y vos lo que tenés que tener en cuenta es el déficit financiero, es decir, el déficit total. Te reducen el déficit primario, que es inversión en educación, salud, ¿para qué? Para pagar deuda pública, con lo cual el déficit financiero total sigue siendo el mismo. Tenemos que ir al corte. Picante, arrancamos. Picante, tenemos que ir al corte. Escúcheme, pero antes del corte con una frase ambos. Los dos piensan diferente, pero le quiero hacer esta pregunta a ver si hay coincidencia o no. En este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no están pateando la pelota para después del 2019, sí o no? Sí, es lo que trata de hacer Macri. ¿No están pateando la pelota para después del 2019, sí o no? Sí, tiene algo de eso. Bueno, listo. Ahora sí. Logramos un punto de coincidencia. Logramos coincidencia. Vamos al corte. Vamos al corte y ya venimos, dale, quédate. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.